todavía tenemos saboteadores en la implementación, los estamos viendo por todos lados, pero ese es parte de las dificultades de todo proceso de paz. En contraste con el entusiasmo de la comunidad internacional, el uribismo aceptó definirse como una fuerza de derecha y tener como objetivo la destrucción del acuerdo de paz. Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias ahí más o menos fortuitas, pero políticamente es todo menos de centro. Este es un partido de derecha. El primer desafío del Centro Democrático será el devolver trizas, ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Pues para serles sincero, nosotros estábamos curados de espantos. Realmente todos los días madrugábamos con la diatriba y las falsedades, que termina convirtiéndose como en una especie de segunda naturaleza. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Hoy en este episodio de la historia no contada del proceso de paz me acompaña Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador en La Habana, y vamos a hablar sobre los llamados en inglés spoilers o en español saboteadores del proceso, que en todo proceso surgen, aparecen saboteadores de un lado y saboteadores del otro. Doctor Humberto, ¿cuáles considera usted que fueron los más efectivos, los que quisieron y no pudieron? ¿Y cómo sintió usted, que estaba ahí en la negociación todos los días, este aspecto que, como dije, aparece en todo proceso de paz? Bueno, primero un saludo, presidente Santos, y mil gracias por darnos esta oportunidad de conversar aquí sobre ese tema que usted lo ha descrito muy bien. Es correcto, casi siempre en este tipo de negociaciones pues hay no solo disidencias, eso pasó, recordemos, en el tema de Irlanda, pasó en el caso de la ETA, pero no solo disidencias, sino también personas que sabotean el proceso, algunos incluso estando obligados a respaldarlo por razón de su cargo o de su actividad, y otros de carácter institucional que supuestamente no tendrían esa obligación, pero en el caso concreto de lo que pasó en La Habana, pues en el transcurso de las negociaciones realmente vimos de qué manera algunas instituciones y personas se alejaron, a veces movidos por las mentiras y las incriminaciones totalmente falsas de los opositores, que tenían derecho a oponerse, naturalmente, pero detrás de esto sí hubo realmente mucha manipulación. Pues no, habría varios casos. Usted dirá cómo vamos. Yo quisiera hablar, por ejemplo, del tema de la Fiscalía. Me parecería interesante tocar el tema de los que traicionaron el proceso, que no son disidentes propiamente, sino personas como Márquez y Santrich, que francamente faltaron a su palabra y a la palabra de su propio grupo y de su organización. Examinemos un poco las razones del expresidente Álvaro Uribe sobre su oposición, en cuando este es un caso relativamente distinto. Simplemente fue opositor. Y allí tenemos, dijéramos, un panorama al cual agregaría un tema que a mí me parece que fue clave, que es el de la Iglesia Católica, porque a partir de las acusaciones sobre lo que significó el enfoque de género, acusaciones absolutamente maliciosas y erradas, dijéramos, la Iglesia, que desde un principio, hablando con usted, yo cada que llegaba de La Habana hablaba con el cardenal, y la Iglesia estaba siempre dispuesta a apoyar, finalmente terminó en parte dividida y en parte como absteniéndose de actuar, porque se malinterpretó de manera, repito, maliciosa y de mala fe el tema del enfoque de género, que solo lo que buscaba era mejorar la posición de determinadas víctimas. No, muy bien, vamos entonces por partes. Uno de los spoilers tradicionales, que además se
se manifestaron en los otros procesos de paz fueron los militares, por razones casi que obvias. Ellos pensaban que iban a ser negociados porque en todo acuerdo de paz el primer punto es qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, y ellos no querían que los negociáramos en el acuerdo, y ese fue además una de las líneas rojas que se respetó. Nunca hubo ninguna negociación sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas. Se le dijo a las FARC que eso era un tema que nosotros internamente íbamos a resolver. Pero quedan reductos, y por ejemplo Acore. Estamos en este momento, ¿no?, frente a una situación de derrota que nos obligue a cumplir las imposiciones de las FARC. La tregua ha sido una imposición de las FARC. El cese al fuego bilateral, tal como plantea, es una imposición de las FARC. No se puede ceder de esa manera. Esa actitud de los militares activos sí realmente contrasta con los retirados, con algunos de los retirados, los gremios, Acore, etc. Bueno, de alguna manera, la mayoría de los retirados venían de las fases más oscuras del conflicto, ¿no? Es decir, aquí había una cúpula nueva de las fuerzas militares y de policía que realmente estaba más cercana de todas las enseñanzas sobre derechos humanos, etc. Desafortunadamente, claro, siempre hubo fallas y siempre es posible que eso ocurra. Pero a lo mejor Acore lo que creía era interpretar lo que en el fondo creían los activos, pero esa percepción contradice, repito, la función de cooperación, de formular preguntas, de precisar algo que además usted ya señaló, y es que el tratamiento de los militares no fue negociado en La Habana, y eso fue extraordinariamente importante, fueron decisiones unilaterales del gobierno. Durante el inicio del siglo XXI, la delegación del gobierno en la mesa de conversaciones hizo una férrea defensa de las fuerzas militares y de policía y le recordó a los representantes de las FARC que están en Cuba para lograr acuerdos que permitan la terminación del conflicto y no para convertirse en jueces de nuestros militares. Entonces, ¿usted cómo vio ese sector de las Fuerzas Armadas en la negociación? Inclusive el papel de tanto el general Naranjo como el general Mora. ¿Usted vio que ahí había algún tipo de saboteo interno? Bueno, entonces yo comenzaría primero por señalar cuál fue mi percepción directa en función de las múltiples reuniones que yo sostenía con el alto mando cada que regresábamos de La Habana, naturalmente tomando como base las instrucciones suyas. Pero yo allí diría que hay matices y que esto fue relativamente dinámico. Pero los altos mandos activos realmente manifestaban inquietudes, siempre las interpreté más como inquietudes que como objeciones. Y con esto no quiero hacer un gesto de falsa cortesía, fue lo que yo percibí, hasta el punto de que a mí me parece realmente algo que no se ha exaltado lo suficiente, y es que aún con inquietudes, preocupaciones como las que usted señala, fueron absolutamente leales a la conducción del poder civil encarnado por usted. Ningún militar se rebeló, dijéramos. Podía tener preocupaciones, podían conversar entre ellos, sin duda, pero era razonable que tuvieran inquietudes. Pero a mí me parece muy meritorio. Voy a poner un solo ejemplo. Las operaciones más delicadas fueron las que llamábamos la extracción de los guerrilleros, que era ir a la selva, tomar esos guerrilleros en la presencia de los acompañantes, con un sentido diplomático, la Cruz Roja, pero eran los verdaderos militares o los policías los que tomaban a esos guerrilleros y los trasladaban al sitio donde podrían llegar a la mesa de conversaciones. No hubo una sola falla, ni un solo incidente. A mí me parece, primero, meritorio que cumplieran los militares y los policías, pero segundo, que también los guerrilleros dijeran, bueno, yo entro a este helicóptero y quedo en manos del enemigo. En esto de las extracciones solo tuvimos un problema, pero con no alguien interno, aun cuando algo de
información debió haberse colado, porque el cuidado de las coordenadas era fundamental, porque si uno anuncia que va a ir a unas determinadas coordenadas y va a sacar unos guerrilleros, puede haber un ataque paramilitar o de las propias tropas, que muchas veces no saben cuál operación se está desempeñando. Solo hubo algo un poco irresponsable de parte del expresidente Álvaro Uribe, que en uno de los casos, por fortuna, no tenía las coordenadas concretas, porque el procedimiento, estoy entrando en detalles, pero es que esto es importante saberlo. El procedimiento marcaba primero unas coordenadas de un territorio mayor, y solo cuando estaban en el helicóptero se sabía exactamente dónde iba a ser la operación. El expresidente Uribe conoció las macro, las del gran territorio, y las reveló. A mí, francamente, me parece una cosa un poco sorprendente, porque es que esto no era un problema de un gobierno ni de una guerrilla, era un problema de la solvencia del Estado y de la capacidad de garantizar además la vida de unas personas. Bueno, ese es un primer elemento. Segundo, repito, más o menos que Acore sí fue como la voz de los opositores, estaba en su derecho, pues es una organización gremial, nadie puede callarlos. Pero yo sí creo que fue muy importante, como usted lo dice, la presencia de dos generales en el grupo negociador. Después podríamos precisar un poco, desde mi punto de vista, las circunstancias del general Mora, pero lo cierto es que cumplió en medio de una presión muy grande. Yo también quiero entender la situación difícil de él. Sí, es que eso que usted acaba de mencionar creo que fue un aspecto permanente en la negociación, la presión sobre los negociadores y sobre las Fuerzas Armadas en servicio activo por parte, por ejemplo, de los retirados. Socialmente, las señoras de los retirados hablando con las señoras de los militares en servicio activo. Ahí había una presión, ustedes por qué están haciendo esto, y que en cierta forma demostraba que no había unanimidad dentro de las Fuerzas Armadas. Tal vez había una división clara entre retirados y en servicio activo, como usted lo menciona, porque era como una promoción nueva. Y quiero retomar el tema del general Mora por lo siguiente. Yo tengo que testimoniar que fue absolutamente disciplinada. Siempre fue muy franco en la mesa. Él enviaba el mensaje de reparos cuando los tenía. No obró, dijéramos, de manera clandestina o hipócrita en ese sentido. No es propiamente un saboteador. El general Jorge Enrique Mora desmintió a quienes aseguran que el futuro de las fuerzas militares se tocó en La Habana con las FARC. No encontrarán en los acuerdos una palabra, un párrafo, una página que signifique el debilitamiento de las fuerzas militares de Colombia o de la policía de Colombia. Ni una palabra. Luego vino el desenlace donde desafortunadamente él formula unas quejas posteriores, pero todo esto ocurre después de haber firmado la totalidad de los acuerdos. El proceso de La Habana es el causante de lo que en este momento estamos viviendo en el país. Es el causante que nos agobia y nos divide en este momento a los colombianos. Por el lado de la sociedad civil, pues todos conocemos la oposición que ejerció el presidente Uribe y quienes genuinamente o por razones políticas se oponían al acuerdo, que usaron, ahí sí como dicen, todas las formas de lucha para tratar de impedir el acuerdo, porque realmente quisieron sabotear el acuerdo. Lo que hicieron con el plebiscito y todo eso es prueba de que querían era, ante todo, que no hubiese acuerdo de paz. Pero salió adelante. ¿Cómo influyó en la mesa de negociación esa oposición permanente que hacían los opositores del acuerdo encabezados por el presidente Uribe? Pues para serles sincero, nosotros estábamos curados de espantos. Realmente todos los días madrugábamos con la diatriba y las falsedades, que termina convirtiéndose como en una especie de segunda naturaleza. Pero nosotros siempre tuvimos la convicción de que estábamos tomando las decisiones correctas.
Incluso en algún momento yo dije que el acuerdo era el mejor de los acuerdos posibles y entonces me llovieron insultos de varias fuentes. Pero lo que dije lo ratifico porque tiene el siguiente sentido. Es que no hay una especie de escala de 0 a 10 para calificar los procesos. Tiene 9 de calificación y el otro tiene 3. El resultado es el que valida las conversaciones y aquí fue exitoso ese resultado. Ahora hemos tenido los problemas de falta de implementación, pero ahí hay no solo el fin de la confrontación militar, sino una hoja de ruta para Colombia. En ese sentido era el mejor de los acuerdos, porque es que le decían a uno, bueno, ¿qué tal que si hubieran quitado esto o lo otro? No, eso es un razonamiento que realmente es inútil. Luego me parece que la necesidad, llamémoslo así, de sabotear el proceso fue la que obligó a los detractores a acudir muchas veces a falsedades. Yo recuerdo que se llegó a decir que usted iba a nombrar director de la policía a Márquez, que ya se le estaba pagando jubilación a los guerrilleros pese a que no había terminado el conflicto. Bueno, y ahí ensarto, porque es un tema de mi predilección, el tema del enfoque de género, que fue malévolamente utilizado. El enfoque de género lo que quería decir es que entre las víctimas la mayor victimización la sufrieron sobre todo las mujeres, porque la sufrieron primero como madres, como esposas, como hijas y como objeto de violencia sexual. Por lo tanto, incluso nosotros veníamos negociando, cuando surge este tema, revisamos todo lo pactado. Nos visitaron de todo el mundo a ver, este era un enfoque nuevo incluso para la humanidad, el enfoque de género dentro de lo pactado. Estos opositores sostuvieron que no, que ese era un proceso que llamaron ideología de género para destruir la familia. Costó mucho, entre otras, porque fue el factor que más influyó para muchos de los que votaron no. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, entonces, volvamos a... Hay personas que me preguntaban y me preguntan, ¿pero por qué no involucraron al expresidente Uribe a la comisión, a la negociación? Bueno, pues realmente eso fue imposible porque el doctor Uribe desde el principio sostuvo que el diálogo estaba agotado, que esa no era la solución. Incluso yo podría contar una anécdota. Me remonto a un tiempo anterior, cuando Andrés Pastrana dio por terminada la zona del Caguán y yo era ministro, me dijo, convoque a los expresidentes para notificarles esto y buscar apoyo, dijéramos, del estamento político a las decisiones que voy a tomar. Yo llamé a los presidentes y el doctor Álvaro Uribe, que era candidato, me dijo, le agradezco, pero yo no asisto, porque mi posición es que el diálogo está perjudicando a Colombia y yo estoy completamente por fuera de esa idea. Luego me pregunto primero si hubiera sido posible incorporarlo y segundo si hubiera ingresado, qué hubiera pasado después, porque cuando el plebiscito, cuando gana el no, que vino la mesa en la que estuvimos agotando sesiones, logramos el acuerdo sobre el más del 90% de lo que se presentó como réplica de parte de los opositores. No, pues mi interpretación es que como Uribe ganó las elecciones durante la primera campaña, haciendo campaña contra las FARC, contra Pastrana por haberse sentado con las FARC a hacer una negociación, y él vio eso como una buena bandera, y él mantuvo esa bandera. Pero hay muchas contradicciones y muchas ironías, porque él al final quiso sentarse con las FARC a negociar y estuvo durante su gobierno sentado con el ELN en Cuba, negociando. Con 1.000 millones de pesos, el comisionado de paz de Álvaro Uribe intentó convencer a las FARC de sentarse a dialogar con el gobierno en el año 2006. El dinero oficial se desembolsó para proyectos en el Valle del Cauca porque esa era la zona de influencia del guerrillero Pablo Catatumbo, con quien querían concretar este diálogo. Y luego decía que con los terroristas no se puede negociar. Entonces había una contradicción de fondo en esa actitud. Él lo que quiso fue capitalizar la impopularidad natural de un proceso de paz, porque en todo proceso de paz hay que hacer concesiones, y esas concesiones
muchas veces son políticamente costosas. Y él quería capitalizar sobre eso. Queda como un eco que me parece un poco ya repetitivo cuando sostienen que es que los militares, por la estructura de la JEP, están presionados a confesar delitos que no han cometido. Realmente eso es un poco alucinante, porque lo que hemos visto es de una manera espontánea, repetitiva, orgánica, que ahí hay un problema que evidentemente significa que no se quiere aceptar, dijéramos, la magnitud del conflicto que ha vivido Colombia, que es, dijéramos, aterradora, que ha habido muchas fuentes de violencia y eso no lo podemos negar. ¿Cómo vio usted la posición entre los negociadores de las FARC, exclusivamente o específicamente a Márquez y a Santrich, que después traicionaron lo que firmaron? Pero ellos durante la negociación, ¿cómo se comportaron? ¿Estaban en desacuerdo, de acuerdo con los demás? ¿O cuál fue esa posición de ellos? Bueno, ellos se esmeraban en llevar a la mesa posiciones unívocas, como nosotros. Nosotros estábamos durante el día discutiendo con las FARC y hasta altas horas de la noche revisando lo pactado o lo propuesto, preparando lo que sigue, buscando con usted y con el gobierno y el gabinete precisar las propuestas, pero y ahí había discrepancias en nuestra mesa, pero siempre tuvimos el cuidado de que eso no mostrara ninguna fisura frente a las FARC. Pero en el caso de las FARC, mi percepción, de todos modos uno sí veía unas líneas, matices distintos, dijéramos, no de ruptura, pero sí una forma de abordar el problema en el lenguaje corporal, en las pocas veces que teníamos reuniones informales, porque realmente nosotros íbamos con la consigna de que esto era para trabajar y que esto no era para hacer festejos. Pero uno sí veía algunos miembros de la delegación que miraban con más simpatía el transcurso de las negociaciones. El señor Santrich siempre se distinguió por su extremo radicalismo. En la mesa nunca hubo incidentes, fue una cosa muy respetuosa, eso yo lo tengo que reconocer. Incluso también tengo que reconocer la disciplina de las FARC. A veces salíamos a caminar a la madrugada y esos señores estaban con un cuadernito yendo a reunirse y preparar la sesión siguiente. Pero Santrich fue el único momento en que realmente hubo, dijéramos, actuaciones que produjeron desagrado, incluso que la misma delegación se apartó y tomó distancia. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Márquez era un hombre, dijéramos, con mucha autoridad sobre la mesa. Eso es indiscutible. Muy receloso de dar pistas. Siempre utilizaba el discurso tradicional de las FARC, pero no daba claves sobre hasta dónde pudieran llegar. Es decir, un negociador que valoraba mucho su silencio. Luego dijéramos que era difícil sacar conclusiones, pero lo que sí quedó claro, cuando ya al final de la negociación, donde ya vienen las grandes decisiones, absolutamente ligado al acuerdo. No había ningún resquicio. Realmente la decisión de Márquez y de Santrich a mí me tomó por sorpresa, porque realmente era tal la defensa del acuerdo, la manera como actuaba, entre otras cosas, para decirlo más bien de manera anecdótica, por todas esas desconfianzas de este tipo de negociaciones, los delegados firmaban al final, pero Márquez y yo teníamos que firmar cada hoja para que no fuera alterada. O sea que Márquez puso más de 1.000 o 2.000 firmas. Realmente era una sorpresa después la reacción, que luego obviamente se ha ligado a la hipótesis del entrampamiento, sobre la cual yo no tengo ninguna opinión, porque dijéramos que es un tema que está en manos de la justicia y que hay quienes creen que sí lo hubo. Yo no tendría ninguna evidencia de que lo hubo. Lo que sí ocurrió es, como ya sabemos, pues una ruptura de sus compromisos.
anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Y hablando de entrapamiento, entra a jugar el fiscal. Pero no solamente el fiscal aquí en Colombia, sino en la Corte Penal Internacional. La fiscal de la Corte Penal Internacional, yo recuerdo que al principio fue muy dura y cuestionaba mucho lo que estábamos haciendo y advertía. Y eso me llevó un día en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, a sentarme con ella, con la fiscal, y le dije: señora fiscal, pues me da mucho gusto estar con usted y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted por qué existe? Ella quedó muy sorprendida con la pregunta. Me dijo: pero presidente, ¿cómo me hace usted esa pregunta? Me dijo: no la tome personalmente. ¿Usted por qué existe como fiscal? ¿Por qué existe la Fiscalía dentro de la Corte Penal Internacional? Y me dice: ¿por qué me hace esa pregunta? Digo: por lo siguiente, porque la Corte Penal Internacional es producto del Tratado de Roma. El Tratado de Roma se negoció para facilitar procesos de paz. Y parte de su misión, su razón de ser, es facilitar los procesos de paz. Y esas advertencias que usted está poniendo, inclusive muchas veces en público, lo que está haciendo es obstaculizando la negociación en Colombia, inclusive antes de que entremos a la parte de la justicia. Usted lo que debería hacer es ayudarnos a buscar un acuerdo que respete los parámetros del Tratado de Roma, y cambió radicalmente. Me dijo: ¿sabe, presidente, que tiene razón? Y se volvió una gran aliada. Usted recordará que hubo un cambio de actitud de la Corte Penal Internacional y específicamente esta fiscal. En este proceso, la FARC ganó y terminó la Constitución, el gobierno y la sociedad postrada ante la FARC. ¿Usted cómo vio el papel del procurador Ordóñez? Yo ahí, con todas las letras y hablando en castellano, sostengo que en este caso y en muchos otros, realmente él utilizó su dignidad con propósitos políticos, de su posición política, que es totalmente respetable, pero que no podía mezclar con el cumplimiento de funciones, no solo en relación con el acuerdo, sino también funciones disciplinarias. Realmente muchos casos están claros donde había una aplicación incorrecta de las normas disciplinarias dirigida contra personas que pensaban distinto de él. Y en el caso del acuerdo, usted recordará una reunión en su despacho, estando en su presencia el doctor Ordóñez, procurador en aquel entonces, y yo, donde hicimos un documento estableciendo, dijéramos, que la topografía, el panorama de lo que íbamos a negociar, etcétera. Siempre entendimos que era bajo contentamiento de él, que eso le brindaba las garantías, y realmente duró pocos minutos. Casi que al salir de su despacho volvió a arremeter, pues, con las tesis suficientemente conocidas, que además coincidían con las del Centro Democrático. Y después fue, si la memoria no me falla, precandidato. Claro, con esa bandera de estar contra el acuerdo, sí. No, pues, a pesar de todos estos saboteadores que, como decíamos al principio, surgen en todos los acuerdos, en todos los procesos de paz. Surgieron, como usted lo mencionó, en Irlanda, surgieron en Sudáfrica, surgieron en Centroamérica, en todos los acuerdos, los saboteadores. Además, hay hoy en día hasta
libros académicos que se refieren cómo manejar los saboteadores. Son de esos males necesarios en todo proceso. A veces inclusive pueden contribuir a mejorar los acuerdos, porque a veces tienen posiciones que son razonables. Todavía tenemos saboteadores en la implementación, los estamos viendo por todos lados, pero esa es parte de las dificultades de todo proceso de paz, que como usted bien decía al principio, los procesos de paz, ninguno es perfecto, todos tienen aspectos criticables, es una negociación entre seres humanos que se están matando, por consiguiente eso no es una negociación entre ángeles y el resultado nunca es perfecto. De manera que, doctor de la Calle, yo creo que usted hizo una labor extraordinaria, que ahí está, en blanco y negro, un acuerdo que el mundo entero sigue aplaudiendo y seguirá aplaudiendo, porque aquí llegan permanentemente delegaciones, me llaman para que les diga cómo fue que hicimos nosotros esto o aquello para poderlo aplicar en sus conflictos. Hoy hay más de 100 conflictos en el mundo, 100 conflictos armados en el mundo, y muchos de ellos quieren ver cómo es que nosotros logramos la paz con la entonces guerrilla más poderosa y más antigua del hemisferio occidental, y como usted decía, con unos resultados muy importantes, porque es que la gente se le olvida que el 95% de los miembros de las FARC se desmovilizaron, entregaron sus armas y se mantuvieron en el acuerdo. El número de armas que entregaron fue un promedio muy superior a cualquier otro acuerdo. O sea que bajo cualquier parámetro este acuerdo funcionó y sigue funcionando en ese sentido. Sí, bueno, le agradezco mucho sus palabras. Yo creería que el mensaje sí es el de: hay que mantener la fe, renovar la obligación del Estado, no solo de un gobierno, de implementar a fondo y con toda intensidad este acuerdo, que no solo tiene aspectos militares que hemos tocado, la entrega de las armas bajo la exquisita supervisión de Naciones Unidas, su destrucción, pero también hay unos elementos que son hoja de ruta para Colombia ahora y en el futuro. Sin duda, y yo diría que el apoyo de la comunidad internacional ayudó también mucho a matizar los efectos de los saboteadores, porque sin ese apoyo habría sido mucho más difícil lograr estos acuerdos. Así es. Bueno, muchas gracias, presidente. No, a usted, Humberto, y de nuevo, este país tiene una deuda de gratitud con usted eterna. Muy amable. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, la investigación periodística de Larisa Pisano, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la realización audiovisual de José Molina y el apoyo de Andrés Pérez y Carlos Prieto, integrantes del equipo de la BAP. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.